Shalom, este video lo estamos haciendo en Pesaj, o como le llaman en el mundo, la Pascua. Estamos dejándolos entrar aquí a nuestra sinagoga, a esta quejilá, esta congregación israelita, para que miren el orden que nosotros llevamos y puedan tener una idea de cómo se celebra la Pascua bíblica original. Vamos a empezar con este orden. Todos los arreglos fueron hechos aquí por mi mamá, que está grabando. Doy gracias a Dios porque la puso aquí y la está usando grandemente para estas cosas de Él y para su gloria. Empecemos con el orden de Pesaj. Pesaj, la festividad de la libertad. Pesaj, la festividad de la libertad de la esclavitud egipcia y del pecado por la pasión, muerte y resurrección de Yahshua nuestro Mesías. Estas son las fiestas designadas del Eterno, las santas convocaciones que designaréis en su época apropiada. En el primer mes, el 14 del mes a la tarde, es el momento de la ofrenda de Pesaj al Eterno. Y el día 15 de este mes es la fiesta de las matzot a el Eterno. Comeréis matzot durante 7 días. El primer día habrá santa convocación para vosotros. No haréis ninguna labor. Traeréis una ofrenda de fuego al Eterno durante 7 días. El séptimo día habrá santa convocación. No haréis ningún labor. Vayámonos a las escrituras. Vayikra o Levítico 23, 4 al 8. Hermanos creyentes en el Mashiach resucitado. En este artículo analizaremos una de las festividades más importantes, como lo es el Pesaj o la llamada Pascua, o la Hag HaMatzot, la fiesta de panes sin levaduras. ¿En qué consistirá esta hermosa festividad? El contexto histórico de leyes, que las leyes imperan y que rituales se hacen, y qué dice la Torá, la Tanakh y por supuesto el Brit Hadashah, el llamado Nuevo Testamento. Esta festividad se celebra a partir del día 14 de Nisan y dura 7 días. Consiste en la conmemoración de la liberación del pueblo de Israel de la esclavitud egipcia bajo la guía y la sabiduría de un hijo humilde de Leví, que es Moshe Rabbeinu, que a lo largo de esta historia el pueblo liberado de la esclavitud de Egipto a través de las plagas y actos horrendos y maravillosos contra los egipcios, que los trataban de la peor manera posible, hasta tal punto de tratarlos como animales, pero que la particularidad de esta festividad es que no se come ni se ingiere nada que contenga hametz o levadura, ya que en la historia los israelitas no tuvieron tiempo de que el pan levara, y salieron apresurados, ya que el ángel de la muerte mató a los primogénitos de Egipto. Y segundo, Adonai les ordenó que este sacrificio de la liberación de Pesaj comieran todos sin levadura por 7 días. Con la última plaga haciendo que los israelitas salieran apresurados de Egipto, rumbo hacia la libertad. En el Sefer Shemot, o Éxodo en español, se encuentra la historia completa y los rituales que se hacen en estas festividades. Es una limpieza de la casa de todo elemento que contenga hametz. Las leyes prohíben que durante toda la festividad tengan levadura en sus casas. Un ceder con vino, matzá, pan sin levadura, hierbas amargas, zeorá, un trozo de carne asada, que es un pedazo de carne de cordero. Y se comen alimentos libres de levadura, ya que significa lo maligno, la maldad, el Yetzer Hará y Hasatán, la inclinación al mal o Satanás. Y el pan sin levadura representa la humildad, la sencillez, la verdadera condición de la humanidad y la verdadera libertad. Pero también la matzá representa el cuerpo de Yahshua, Jesucristo nuestro Mesías. Y quienes hayan visto el cuadro de la Última Cena de Leonardo da Vinci, es Yahshua, que estaba celebrando con sus talmidim, sus discípulos estudiantes, el ceder, el orden del Pesaj, de la Pascua. En el Pesaj recordamos la liberación de la humildad, de la esclavitud, del pecado, de la muerte y de la maldad, por la pasión, muerte y resurrección de Yahshua, nuestro Mesías. Y también recordamos la liberación del pueblo de Israel de la esclavitud egipcia.
que exactamente ocurre en este suceso es la misma época de la celebración. Aquí analizando los versículos de la Torá o de la instrucción del Eterno, el primero que menciona esta hermosa festividad se encuentra en el Sefer o en el libro de Shemot o Éxodo 13:7 al 8, que menciona lo siguiente: se comerá matzot durante 7 días, no se verá en tu posesión alimentos leudados, ni levadura en todos tus límites. Y ese día le relatarás a tu hijo. Es a causa de esto que el Eterno hizo por sí mismo cuando salí de Egipto, mencionado en esta festividad, como la festividad de los panes ácimos, marcando esta festividad como el nacimiento del pueblo de Israel, como una nación organizada, con una cultura propia, con una religión propia y una manera de creencia muy propia. Pero hay algo curioso: la palabra hebrea Pesach significa saltear, que es cuando el ángel de la muerte salteó las casas de los hebreos, cuando estaba matando a los primogénitos de egipcios. Escrito en el Shemot, Éxodo 12:27, menciona esto: diréis, es una ofrenda festiva de Pesach para el Eterno, quien salteó a las casas de los hijos de Israel en Egipto cuando golpeó a los egipcios, mas salvó nuestras casas. Y el pueblo postró sus cabezas y se inclinó. La festividad de Pesach nos recuerda la liberación de la esclavitud del pecado por la sangre derramada en el madero, de la maldición por Yeshua nuestro Mesías, que es el sacrificio del Pesach. Y la verdadera libertad es la libertad escrita en el Sefer Yohanan o Juan 8:32 al 36, escrito de esa manera: y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Ellos le contestaron: somos descendientes de Abraham, y nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, serán libres? Jesús le respondió: en verdad les digo que todo el que comete pecado es esclavo del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo permanece para siempre. Así que, si el Hijo los hace libres, ustedes serán realmente libres. Aquí la esclavitud del pecado, de la maldad, de la mentira, que equivalen a los ídolos egipcios que Adonai derrotó con las 10 plagas. Y como mencionamos anteriormente, la levadura es el símbolo de nuestra inclinación al mal, al Yetzer Hará, que cuando más grande y sería, escrita en el Sefer Korintim Aleph, 1 Corintios 5:6 al 8, escrito de esta manera: no está bien esta jactancia vuestra. ¿No sabéis que un poco de levadura hace fermentar toda la masa? Echad fuera la levadura vieja para que seáis masa nueva, lo mismo que sois panes ácimos, porque ha sido inmolado nuestro Cordero Pascual, Mashiach. Así que, pues, celebremos la fiesta no con levadura vieja ni con la levadura de la malicia y de perversidad, sino con ácimos de sinceridad y de verdad. Y el cordero que sacrificaron para colocar su sangre en los dinteles de las puertas para evitar al ángel de la muerte, también representa a Yeshua nuestro Mesías, nuestro cordero, que con su sangre nos limpia de la maldad y de la destrucción. Escrito en el Sefer Korintim Aleph, 1 Corintios 5 al 7, que así lo menciona: límpiense de la vieja levadura para que sean una nueva masa, de tal manera que sean pan sin levadura, porque el Mashiach es nuestra Pascua, Pesaj, que fue sacrificado. Pero hay una condición muy importante, pero a su vez peculiar: que el cordero no se le debía jamás romper ningún hueso, y cuando Yeshua fue crucificado en el madero de la maldición, ninguno de sus huesos fue quebrantado. Escrito en Yohanan, Juan 1:29, que así lo menciona. Al día siguiente, Yohanan ve a Yeshua que viene hacia él, y entonces dice: este es el Cordero de Elohim, el que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije: detrás de mí viene uno, que ha sido antepuesto a mí, porque él era primero que yo. Y en el Sefer Tehilim, Salmos 22:17 menciona lo de los huesos sin quebrar del Cordero, así de este modo: puedo contar todos mis huesos, ellos me miran, me observan. Así, después de este análisis, analicemos cada elemento del Seder del Pesaj o el orden de Pascua. La matzá, o el pan sin levadura,
representa el pan de la pobreza y de la aflicción. Recordemos que el pueblo hebreo salió apresurado de Egipto, pero también representa el cuerpo del Mashiach, que será partido. El vino. En el ceder se bebe vino que representa la sangre del pacto. Mateo, Matillahu 26-28. Esto es mi sangre, Moshiach Si Isa, la sangre de la alianza, Taham Brit Hadashah, que es derramada por una muchedumbre, la Rabijim, para el perdón de sus pecados. Seliyah Shatam. Seorá, el trocito de la carne del cordero, que representa al cordero sacrificado, para que con su sangre nos proteja Adonai del ángel de la muerte, y representa a Yeshua, nuestro cordero, que con su sacrificio nos liberó de la esclavitud del pecado. Maror, o hierbas amargas, representa la amargura que experimentaron nuestros antepasados en la esclavitud egipcia, y la amargura y la angustia de la esclavitud del pecado, de las pasiones y de nuestros deseos egoístas, que hemos sido liberados por la pasión, muerte y resurrección del Mashiach Yeshua. Efesios 2, 3 al 14, que menciona lo siguiente: pues Él es nuestra paz, el que de dos pueblos ha hecho uno solo, puesto que ha destruido el muro de separación, la enemistad. En su carne ha abolido la ley de los mandamientos formulados en ordenanzas, para crear en sí mismo a los dos en uno solo, en un solo hombre nuevo, hacer la paz. Después de este análisis de los símbolos de lo que se representa aquí en el Pesaj, la Pascua, analicemos una reflexión acerca de esta festividad de la libertad y cómo debemos manejarnos cuando somos libres. Hoy en día, aunque no lo aceptemos, aún somos esclavos del pecado, de los deseos, de la avaricia y de los ídolos que hoy en día se presentan ante nosotros. Y cuando tomamos en el ceder del Pesaj, en la orden de la Pascua, la matzá, conocida como el pan de la pobreza, y es a través de algo tan sencillo que alcanzamos la redención de nuestras vidas. Aunque vivamos en una relativa libertad, aún somos esclavos. Es cuando nos despegamos a muchas cosas. Es que de verdad somos libres, pero no debemos caer en el libertinaje. Pero muchas para ser libres es necesario a veces vivir las condiciones denigrantes de la esclavitud para anidar en nuestros corazones la chispa de la dignidad, rebeldía verdadera y respeto como elementos resaltantes de la libertad. Y el libertinaje es muchas veces caer en un estado peor de la esclavitud. El hametz, la levadura, representa nuestros pecados, nuestras limitaciones, nuestros defectos y males, ya que cuando más se infla, se hace más grande. Un ejemplo de ello, la arrogancia. Y cuando hacemos el bedikat hametz, la destrucción del hametz, no solamente eliminamos el hametz de nuestras casas, sino también el hametz de nuestra mente, alma, corazón y espíritu. Por eso el rito del Bidkat Hametz es del carácter no solamente ritual, sino también moral. Y muchas veces somos ingratos o no agradecemos muchas veces a Dios por tantas bondades inmerecidas. Miremos nuestras vidas. La mano bondadosa de Dios sobre nosotros, sobre nuestra familia, así sea creyente, y muchas veces no agradecemos a Dios por ello. Y también recordemos que Yeshua, nuestro Mesías, celebró lo que sería un último ceder de Pesaj, con vida, antes de ser apresado, torturado y crucificado, para volver a resucitar, recordándonos la verdadera libertad, la libertad de la esclavitud del pecado y de la maldad. Y Yeshua es el Cordero sin manchas, que con su sangre no solamente nos protegió del ángel de la muerte, sino también nos limpió de la tumá, impureza, de la maldad y del pecado. Y las copas de vino también representan la sangre del Mashiach derramada en el madero de la maldición, para la redención de Israel y de la humanidad entera. Pero a veces la redención final se requiere de un poder externo y extremo para poder convertirlo en una realidad. Y el ejemplo patente está en las 10 plagas de Mitzraim, de Egipto.
y la pasión, muerte y resurrección del Mashiach, mostrándose así de ese modo la omnipotencia de Dios y el triunfo del bien sobre el mal y la conquista de la justicia sobre la injusticia. Hay algo también curioso acerca de esta festividad. Cuando las personas estaban de viaje o estaban en estado de impureza debido a una enfermedad grave o a un muerto, en la fecha de la celebración, en el mes siguiente, en el día 14 de Iyar, puede hacer también el sede del Pesaj, con las mismas leyes, escrito en el Sefer Bamidbar, números 9 al 12, que lo menciona de la siguiente manera. El Eterno habló a Moshe, diciendo, háblales a los hijos de Israel, diciendo, si un hombre se impurificare a través de un cadáver humano o estuviere en un camino lejano, tanto vosotros como vuestras generaciones, hará la ofrenda de Pesaj para el Eterno en el mes segundo. El día 14 a la tarde lo hará, con matzó y hierbas amargas, y lo comerá. No dejarán parte de ella hasta la mañana, ni le quebrarán ningún hueso, como todos los decretos de la ofrenda de Pesaj la harán. Para terminar este estudio, esta información de esta orden de Pesaj, la festividad de Pesaj conmemoramos la libertad del pueblo de Israel de la esclavitud egipcia y a través de la pasión, muerte y resurrección de Yeshua nuestro Mesías. Conmemoramos la liberación de Israel y de la humanidad de la esclavitud del pecado, pero la libertad es algo que hay que ganársela, no pedirla solamente. Si Adonai nos hubiera creado como marionetas, seres perfectos, sin pecado y sin manchas y sin cualidades o defectos, entonces la libertad como tal no tuviera razón de ser ni de existir, y la bondad de Dios jamás se hubiera manifestado con su creación, que es la humanidad. Y a veces que el pecado como elemento necesario nos quita la capacidad de redimirnos por nosotros mismos. Es imposible sin la sangre del Cordero, y es por Yeshua que somos libres del mal y de la muerte. Así que celebramos el Seder del Pesaj con alegría y entusiasmo, pero a su vez con solemnidad. Ok, que Adonai, Kadosh Baruj Hu, nos bendiga con su poderosa mano, que nos redimió de la esclavitud de Misraín, de Egipto, y del pecado, y podamos ver la llegada del Mashiach Yeshua en esta tierra. Amén. Amén. Entonces ahora sí, vamos a continuar con lo que es el orden del Pesaj, y les voy a ir enseñando lo que preparamos aquí. Amén. Amén. ¿Te sigo? Ajá, también.